Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenos días. Hola Juan Bueno, Carlos. hola, Hola Juan Carlos. hola Carlos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué tal les pinta este día medio nublado, pero bonito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegra mucho. Em, Listo, chicos. Hoy vamos a comenzar, como siempre, resolviendo dudas que se les haya presentado de la clase anterior, que de pronto no haya quedado claro, o preguntas que hayan tenido acerca pues, de los temas que hemos venido revisando, para posteriormente arrancar con lo que sería la clase de hoy. Entonces, no sé, los escucho, cuéntenme. Dudas, preguntas, ¿qué ha sucedido por su vida? Cuéntenme. Juan Carlos, el signo de F0, ¿te acuerdas que ayer eso tuvimos un problema? Ujú. Ya entonces, para poder sacar eso, lo que yo podría hacer es simplemente definir a F0 como positivo y ponerle en el MATLAB con menos, ¿no es cierto? O podría hacerle al revés, definirle al vector como negativo y ponerle positivo en el MATLAB. Y debería darme lo mismo. Sí. Ajá. O sea, lo que concluimos la anterior clase es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a sacar es el sentido, ¿sí? O vamos a obtener el signo del sentido que sacamos de las fuerzas de empotramiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros hicimos un esquema de las fuerzas de empotramiento y ahí sale el sentido del momento y de los cortantes o del axial, de lo que sea. ¿Sí? Y con ese sentido es que lo ponemos en el vector, porque sabemos que como en la ecuación se resta, ahí lo que está haciendo conceptualmente es cambiándolo al nodo con ese menos. Entonces ya nosotros no tenemos que cambiarlo al nodo, sino que solamente ponemos el sentido que nos sale del diagrama de las fuerzas de empotramiento, de la viga doblemente empotrada. ¿Listo? Sí, Juan Carlos, yo tengo otra pregunta. Dime. No sé cómo hacerle nomás, pero que dijiste al final de la clase anterior, que nosotros a partir de una función, al menos la última, nosotros sacábamos o sea, con los datos que poníamos, podíamos sacar la matriz de rigidez global para cada elemento. Entonces, y también tú dijiste que yo podía ponerle coma y t, y pues no logré hacer que funcione algo que me dé t. O sea, que esa misma función me dé la matriz de transformación, a la vez que me dé también la matriz de rigidez global. O sea, o más bien, ¿cómo le digo que me devuelva eso? Eso es lo A que ver, no. muéstrame cómo lo estás haciendo. Ya le abro el mando. Ya estás mostrando porque la verdad no veo nada. No se está abriendo el Matlob, no lo tenía abierto. Ah, ya. Bueno, mientras le abra Juan, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ya está abierto el Matlob. Ya, entonces, dale, arranca. Ya, ahora muéstrame dónde llamas a esa función.
Yo estaba hablando y estaba con el micrófono silenciado, perdón. No sé cómo, o sea, llamarle a la matriz T, porque yo para la de armaduras me creé una función más que me devuelva la T en función solo al ángulo. O sea, la matriz de transformación, perdón. Ya, muéstrame en qué parte llamas a la función que armaste. Esa, o sea, para sacar la matriz, la matriz de rigidez para cada elemento. Pero esto ya habíamos hecho en la otra clase, o sea, más bien yo era para ponerlo de las fuerzas internas, era. Ya, por eso, es que ahí está el error, mira. Tú le estás diciendo que a la función, ¿entiendes? La función que tú le metes todos esos parámetros, se lo asigne a una matriz. Pero entonces ahí tienes un problema, pues porque no es a una matriz, es a dos matrices. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí lo único que hagas es lo siguiente. Igual que en la función, pones un corchete, pones una coma y copias esto, pero en vez de ponerle K, pones T, o como le quieras llamar a tu función. Y le copias esto de nuevo. Y después le cierras. Y de ahí sí va el igual. Cámbialo. Ya. Tienes que ponerla en el mismo orden, ¿no? O sea, si en la función pusiste K, T, acá también K, T. Sí. Juan Carlos, ¿y qué función cumplen los corchetes y por qué debemos ponerlo? Es nomenclatura, no es nada más. No, no, no. Dos puntos, no punto y coma. Ay, sí, perdón. Es nomenclatura, la verdad. Ahí, ¿qué les puedo decir? Así le dio la gana al que creó MATLAB que debía funcionar. Ya. Ahí dice LM2. Te comiste O sea, la E. me debería. Te comiste la E. Pon bien ahí. Ya, guarda y ahí córrelo. Córrelo, ponle un punto de chequeo en el 52. En el 52, ya. Ya, ahora te debe aparecer aquí un T elementos. Dale doble clic al T elementos. Ya, bueno, eso. Ya, eso. Eso nomás era. Entonces ya le voy a editar abajo en el código. ¿Y eso sí está bien? Ah, sí, ¿no? Claro. Sí, porque aquí van los senos, desde 0. Sí, está bien. Ya. Y Juan listo. Carlos, ¿por qué son dos matrices ahí? Eso no entiendo. No, es que él creó la función para que le bote las dos matrices. Dale aquí. O Muéstrame. sea, le bote las dos matrices de la función, ahí ya entendí. Sí, él Ya. dijo, yo quiero que me bote K y me bote la matriz T también. Punto. Pero es solo por eso. ¿Listo? Ya. Gracias, Juan Carlos. Ya, de nada. Listo. Entonces, hoy vamos a terminar con la parte del ejercicio, viendo cómo podemos hacer lo que sería el cálculo de las fuerzas internas directamente por MATLAB, ¿sí? Entonces, resulta que en nuestro código, pues llegamos a la matriz de transformación y con la matriz de transformación, que es lo que ha codificado aquí mi amigo Juan, la idea es generar lo que sería el análisis de las fuerzas internas de un sistema porticado. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos por allá en armaduras algunas ecuaciones que hemos cambiado y que hemos venido sacando aquí, ¿no? Sacamos ya las reacciones y sacamos directamente los desplazamientos en la anterior clase. Entonces, ahora lo que nos interesa es con esas reacciones y esos desplazamientos, cómo yo calculo las fuerzas. Por cierto, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Denme un segundo. Ya está. ¿Dónde estás?
¿Listo? Entonces, el objetivo va a ser las fuerzas internas en cada elemento en coordenadas globales. ¿Listo? Entonces, recuerden que cada uno de los elementos que nosotros tenemos en nuestra estructura, pues le calculamos un vector F0, que eran las fuerzas aplicadas en coordenadas globales, ¿sí? En mis grados de libertad, ¿ya? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular un vector P mayúscula 0, ¿sí? Entonces, este vector P mayúscula 0 lo vamos a llamar el vector de fuerzas de empotramiento en coordenadas globales de cada elemento. ¿Listo? Entonces, para nuestra solución, este vector nosotros lo vamos a utilizar para calcular las fuerzas internas teniendo en cuenta lo siguiente. Las fuerzas de mi elemento, ¿sí? Las fuerzas de mi elemento F mayúsculas en coordenadas globales, ¿sí? Va a ser igual a mi matriz de rigidez del elemento K elemento en coordenadas globales multiplicado por mi vector de desplazamientos de mi elemento en coordenadas globales más mi vector de fuerzas de empotramiento P0. Eso es lo que yo tengo que codificar de alguna forma. ¿Listo? Entonces, en esta parte, yo voy a tener mis fuerzas en coordenadas, fuerzas internas, perdón. Y lo dije, fuerzas internas de cada elemento. Entonces, ¿quién recuerda cómo hicimos el tratamiento de esto o cómo lo hicieron? Pues la idea es que por cada uno de los elementos, con un ciclo for, pues yo tengo esas de esos dos cubos que tienen todas las matrices de mi elemento almacenadas, y voy con un ciclo for multiplicando eso por el vector de desplazamientos que encontré arriba, que en este caso sería ese su n, ¿sí? Y a eso le voy a sumar mi vector de fuerzas P sub 0 que tengo en la parte superior. ¿Listo? Y con eso, pues ya tengo las fuerzas en los extremos de mis elementos. ¿Listo? Lo último que me queda, pues serían las fuerzas. O sea, lo mismo, creo que me voy a copiar el mismo título, solo que ahora van a ser en coordenadas locales. ¿Sí? Entonces, para estas fuerzas, yo les voy a llamar F minúscula, por ser coordenadas locales, ¿sí? Entonces, estas fuerzas en coordenadas locales no van a ser nada más, ¿sí? Por definición de lo que nosotros sabemos,
que la matriz de transformación T por el vector de fuerzas en coordenadas globales. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso sería todo el tratamiento. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en MATLAB? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros tenemos por aquí ¿aló? ¿Están por ahí? No sé por qué no los veo por aquí. Se me perdieron, ya. Pues de hecho no veo a muchos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Solo veo a 13 personas. ¿Cuántos somos en esta clase? Ya me dio curiosidad. Tenemos como 20. No sé, vamos a mirar. Porque sí ya me parece que hay dos clases que han venido poquitos. Somos 21, incluido tú. Aquí hay 27 menos 2, 25. Están 13. Interesante. Bastante interesante. Bueno. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a programar? Esa es la pregunta. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo programarían? ¿Sí? ¿Cómo harían la programación de esto en su MATLAB? Tal vez creando una matriz, o sea, de los desplazamientos totales, primero llena de ceros y después un ciclo for que vaya llenando con los desplazamientos solo de los, o sea, de los que ya tenemos, o sea, de la matriz de fuerza que ya tenemos. A ver, no te entendí. ¿Me puedes explicar de nuevo? O sea, tal vez haciendo primero una matriz de los desplazamientos totales, o sea, de toditos los elementos, pero llena de ceros. Y después por medio de un ciclo for y llenándola con, o sea, con los desplazamientos que ya tenemos. Ya, ¿y los desplazamientos para qué lo quieres? No te caché. Porque aquí, verán, aquí el problema, o sea, literal, el problema, esto ya lo solucionamos. Esta parte de acá lo tuvieron que haber hecho para las armaduras. Eso les dejé de tarea. Entonces, hasta aquí ya tenían las armaduras, ya deberían tener un programa que les dé las fuerzas en coordenadas globales y deberían tener un programa que haga esta multiplicación para que les dé las fuerzas en coordenadas locales. Recuerda, eso deberían tener hasta ahí en armaduras, ¿sí? El problema es esta parte, porque lo único que tengo que hacer es al programa que ya tenía de mi armadurita, le tengo que sumar este vector P sub 0. Entonces, la vaina es cómo yo saco ese vector P sub 0. Pues no sería nada más, ¿no? Entonces, ese vector P sub 0 es lo que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a generar. Entonces, quiero que en unos 5 minutos vean cómo pueden poner ese vector P sub 0, cómo lo podríamos crear, teniendo en cuenta la información que tenemos disponible en nuestro código de MATLAB, para así mirar qué es lo que sucede. Lo que yo haría sería, el vector P sub 0 son las fuerzas internas que se ponen en los nodos de cada elemento. Entonces me crearía un vector En que los extremos. contenga, ajá, en los extremos de cada elemento. Entonces me Ajá. crearía un vector que esté numerado de igual manera que toda la estructura, y ahí pongo las fuerzas internas de este P sub 0. Y lo que hago es, igual que como hicimos con la matriz de rigidez global, me creo
como un vector node element en el cual llamo a las posiciones de los diferentes elementos para que me saque el P sub 0 que necesito dependiendo del elemento. Ajá, muy bien. ¿Y de ahí? Y eso ya le sumo eso ya le sumo con el otro programa, la otra parte de acá, que sería lo mismo que para armador. Exacto. Eso es lo único que tocaría hacer. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más. Eso es lo único que tocaría hacer. O sea, habría un vector P sub 0 de 4 elementos, de 4 elementos por cada elemento, o sea, de cuatro filas. Un vector P sub 0 de 4 filas para cada elemento. Sí. Listo. Ajá. De 4 filas. Ahora, tenemos un problema. ¿Sí? Aquí tenemos un problema y es bastante interesante. Y es el hecho de que, recuerden que cuando nosotros armamos, no sé si ahí se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Cuando nosotros armamos nuestro vector P sub 0, este vector P sub 0, F0, nosotros unimos, porque como eran las fuerzas que estaban en los grados de libertad, unimos las fuerzas de un lado y del otro. Entonces, si se fijan, por ejemplo, para el nodo 2, nosotros pusimos 50, pero si yo estoy analizando de un elemento, ¿sí? De un solo elemento, lo que va a pasar es que en un solo elemento yo debería tener cada una de estas fuerzas que vienen por las fuerzas de empotramiento del elemento. ¿Cachan? ¿Sí se cacha cuál es el problema? Entonces, ¿no sería un vector de 6 elementos? Porque también están los momentos ahí. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo solucionarían? Entonces, Nelson, de pronto quieres participar, que te veo como que te gusta la programación de computadores. Lo que yo dije, es decir, me crearía un vector que sería un vector columna de 12. Y porque tengo aquí 12, tengo 6 posiciones para cada elemento. Entonces, en cada uno de estos va un P sub 0 que corresponde a las fuerzas internas de esta. A ver, entonces te crearías un vector de Un vector P sub 0 12 de 12. filas. Ajá, de 12 12 filas. filas. Ya, ¿por qué 12? Porque en cada extremo del elemento tengo una fuerza de corte, una fuerza de corte, una fuerza axial y un momento. O bueno, en este caso la fuerza axial es 0, pero... Ya, ajá. Entonces O sea, lo que yo hago es numerarle del mismo modo que tengo numerado el elemento y llamando, igual que como hicimos con la matriz, con el node element, ir sacando lo que necesito. Ya, y cómo, y bueno, sí, me parece que está adecuado, ¿sí? Prácticamente eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Eso sería lo más adecuado. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo programamos? Esa es la pregunta, ¿listo? Entonces, en esta clase, prácticamente lo que yo quiero es verlos como ustedes programan, ¿sí? No les voy a dar la respuesta, pero tampoco quiero que se vayan a la casa. Quiero verlos cómo están programando y qué ideas les surgen. El objetivo de esta clase va a ser lograr que esta estructura nos bote estas ecuaciones que tenemos aquí. Que podamos nosotros, de alguna forma, hacer que se sumen las fuerzas internas en cada uno de los elementos, ¿sí? A lo que son las fuerzas en los extremos para poder hacer los diagramas de cortante y de momento, ¿sí? Y tener las fuerzas en coordenadas locales de cada uno de los elementos para poder hacer lo que es el análisis de las señales, ¿listo? Entonces quiero verlos cómo programarían eso, a ver cómo les va en programación. Si alguien tiene una propuesta de código, me dice, Juan, yo creo que esto funcionaría así. Y la evaluamos entre todos a ver qué va a ocurrir. ¿Listo? Entonces, hoy va a ser un taller de programación tipo / teoría. ¿Listo? Lo único que quiero que vean es, si ustedes ven el syllabus, o mejor dicho,
la parte que nos toca mirar en esta clase es el cálculo de las fuerzas internas, ¿sí? Y lo que sería la matriz de rigidez de un elemento aleatoriamente arbitrario, ¿sí? Pero pues eso ya sabemos, ya lo vimos y ya sabemos que la matriz de rigidez de un elemento aleatoriamente orientado, mayúscula, pues va a ser igual a T transpuesto por K minúscula por T. Entonces vamos a dedicar esta clase mejor a ver cómo se haría la programación, ¿listo? Igual tenemos tiempo, estamos bien con el tiempo, ¿listo? Entonces, a ver, propuestas. Vamos a ver qué es, a quién se le facilita la programación. Yo estoy sospechando que a mi amigo Nelson parece como que le gusta esta parte de la programación. Vamos a mirar qué se nos ocurre. Ya tengo una duda, Juan Carlos. Dime. El vector P sub 0 es el vector que nosotros sacamos con las fuerzas internas, ¿verdad? ¿Pero cuál? ¿P mayúscula o P minúscula? P mayúscula. P mayúscula es el vector que nosotros sacamos con las fuerzas internas. Ajá. Entonces, fíjense que aquí, ahí para que ustedes se den cuenta un poco, ahorita lo estamos haciendo en una viga continua, ¿sí? Y la viga continua tiene una, digamos, desventaja. La viga continua, las fuerzas internas que se desarrollan por el doble empotramiento, pues ya están de una vez en coordenadas globales, lo que quiere decir que cuando yo hice este esquema, esas fuerzas y esos momentos ya estaban en coordenadas globales y pues obviamente directamente pude sacar estos vectores F0 y R0 que me pide que las fuerzas estén en coordenadas globales. Pero de aquí lo que nosotros vamos a mirar es, tenemos que mirar qué pasa si mi elemento de pórtico, digamos, tiene una cosa así. Y en esta, lo que tiene es unas fuerzas así. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es 5 y esto es 10. Entonces, la fuerza que me va a quedar es 25, 25 y 20.8 y 20.8. Esto ya no está en coordenadas globales. Y estas fuerzas ya no se pueden meter directamente aquí. Toca sacar las componentes. Hasta allá vamos a ir después, ¿me entienden? Entonces, vayan pensándole cómo sería más fácil meter esas fuerzas internas en los momentos de empotramiento. Una pista más fácil es meterlas en la definición de cada elemento, ¿sí o no? Ahí se nos hace más fácil. Si yo si yo le pongo los grados de libertad y aparte le pongo las fuerzas internas en los extremos por las fuerzas de empotramiento, pues de ahí yo voy a poder pasarlas con la matriz de transformación a coordenadas globales y armar estos vectores F0 y R0 más fácil. Esa sería la duda. ¿Cómo lo haríamos? ¿Listo? Entonces, bueno. El vector P sub 0, pero el P minúscula es las, ¿cómo se llaman? Las fuerzas internas por cada elemento. A ver, estas que yo puse aquí, estas están en coordenadas globales, o sea, son mayúsculas. ¿Sí? Son mayúsculas ya.
sea, tal vez lo que podríamos hacer sería que en el mismo for que armamos las fuerzas internas globales, poner ahí otra variable para que se almacene en otro vector y solo le multiplicamos cada vez que va el for, así, haciendo por cada elemento, o sea, cada vez que se va armando el de internas globales, le multiplicamos por k, digo, por la matriz de transformación para sacar las locales y luego hacemos que imprima. A ver, y muéstrame la lógica. Hazlo y nos muestras. Chuta. A ver, Claro, aquí es haciendo, compañero, ¿no? Si ya tienen algo, me muestran. A ver, de pronto el planteamiento o alguna cosa. Me van mostrando para ver. Quiero que también consideren la siguiente opción. Fíjense que, ¿sí? Fíjense que en este momento, como nosotros calculamos los desplazamientos, ¿sí? Calculamos los desplazamientos con la matriz de rigidez, prácticamente esta parte de la ecuación, lo único que depende son de los desplazamientos, ¿sí? De los desplazamientos que se generaron en la estructura por las fuerzas, ¿sí? Esta parte es lo que yo tengo que adicionarle de las fuerzas de empotramiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una segunda alternativa también. ¿Por qué yo no podría hacer lo siguiente? Puedo plantear esta primera ecuación en donde yo saco las fuerzas
que están en coordenadas globales producida por los desplazamientos y después hago que las fuerzas en coordenadas locales sean igual a la transformación de esas fuerzas producidas por los desplazamientos más un vector de fuerzas en coordenadas locales de las fuerzas de empotramiento, que esas sí las puedo hacer fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo saco las fuerzas de empotramiento, la viga siempre es horizontal. Por lo tanto, esas fuerzas siempre están en coordenadas locales. Así la viga esté así, inclinada, ¿sí? Cuando yo calculo las fuerzas de empotramiento, pues las calculo así. Lo que quiere decir que esto está en coordenadas locales. Y si yo armo un vector con estas fuerzas, pues estas son directamente estas fuerzas. ¿Cachan? Entonces, ese es como otra forma que podríamos hacerlo. ¿Sí? Ojo, el objetivo es lograr después tener estructuras cuyos elementos no importa cómo tengan la orientación y no importa cómo tengan las fuerzas distribuidas, etcétera, pues de una vez a mí me sirva para generar todos este tipo de combinaciones, ¿no? Entonces, ahí les dejo la inquietud. ¿Cómo es más fácil tratar esas fuerzas internas al final? ¿En coordenadas globales o en coordenadas locales? O sea que en este caso que tenemos nuestra viga continua y horizontal, sería que Ahí da lo mismo. nuestro, claro, Ahí o sea, da lo nuestro mismo. vector de fuerzas de empotramiento en globales va a ser el mismo que locales. Sí. Mm, En este caso sí, pero acuérdense que la idea es llegar a que el programa tenga elementos orientados en cualquier sentido y que le podamos poner fuerzas ahí orientadas en cualquier sentido. Juan Carlos, una pregunta. Dime. Creo que me estoy confundiendo en lo que viene a ser P0. P0 viene a ser un vector que tiene las F0 y las R0. P0 es un vector que tiene las... No, no, no. P0 son el vector que tienen las fuerzas de empotramiento de cada elemento. Las R0 están las fuerzas que van a los grados de libertad, pero son diferentes, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Aquí yo lo que o la dimensión de P0, mayúscula o minúscula, debe ser 6 para un pórtico plano. Debe ser la horizontal, vertical y el momento en I, horizontal, vertical, momento en J. Debe ser un vector de 6. En cambio, F0 va a ser un vector que tiene la misma dimensión que los grados de libertad de la estructura total. Y R0 de los apoyos de la estructura. ¿Cachas la diferencia? Entonces, digamos, el vector P0 para el primer elemento vendría a ser 0, porque en X no hay nada, 25, ¿cómo es? Esto viene a ser 20.8 ¿Positivo o y negativo? positivo. Ajá. El de ahí vuelve siguiente. a ser 0, Ajá. 25 y 20.8 negativo. Ajá. Ese sería el vector P0 en coordenadas Globales. locales. Lo cual, Locales. ¿Sí?
Eso es lo que me quiero que entiendan. Lo que pasa es que en este elemento de viga, las coordenadas locales coinciden con las globales, porque está totalmente horizontal. ¿Ya? Pero en nuestro pórtico que vamos a hacer después, donde ya van a estar los elementos inclinados, pues las coordenadas locales no van a coincidir con las coordenadas globales. Entonces ahí está el cambio. ¿Lo entienden? Ya. Ya, gracias, Juan Carlos. No entiendo una cosa, Juan Carlos. Nuestro vector P sub 0 es de las fuerzas internas en sí que estamos sacando. Entonces, para sacarle en coordenadas ¿El vector qué? locales, ¿El vector qué? el P sub 0. Ajá. Entonces, son las fuerzas internas de un elemento y tenemos que sacar por cada elemento. Ujú. Entonces, no podríamos almacenar eso en una matriz o sea, una matriz de 3 dimensiones que son por cada elemento y literalmente luego llamar a cada matriz de 2 dimensiones, o sea, cada vector en este caso. No, a ver, ¿para qué no? Solo en una matriz de 2 dimensiones, o sea, sería una de 6 por 6. Y luego, y Una de luego, 6 por 6. y luego llamar cada vector de 6 pilas para que se multiplique por la matriz transformación y así sacarle en coordenadas locales. Sí, Juan Carlos, yo creo, justo hice eso. Ya le tengo programado A esa ver, parte. muéstranos. Ya, no puedo compartir, creo. Ah, perdóname. Yo estoy compartiendo algo, ¿sí o no? Sí, el iPad. Entonces, dame un chancecito, ya. Y aquí te habilito para que puedas compartir. Ah, ya puedes compartir. Ya. Ya, entonces lo que yo hice fue como nos dijiste, en la definición de los elementos, agregué más términos que estas son las fuerzas internas de empotramiento, aquí. Después de eso, lo A que ver, yo, déjame ver el vector. aquí, Mm, estas son las fuerzas internas de empotramiento. Entonces, después lo que yo hice fue crear una matriz que se llama P0, que es una matriz que tiene el número de filas es igual al número de posibles fuerzas internas que tengo, que son 6, ya que son 3 en cada lado, y que los vectores columna corresponden al número de elementos que tengo, que en este caso son 3, entonces yo uso el 6 de este de aquí. Y lo que hago es crear un bucle for, que lo que hace es asignar a cada una de las columnas de esta matriz P0 las fuerzas internas de dicho elemento. Entonces, cuando le corro, me queda esta matriz. Entonces, la primera columna son las fuerzas internas del elemento 1, la segunda columna de las fuerzas internas del elemento 2, y la tercera columna de las fuerzas internas del elemento 3. Y ya de aquí lo único que tendría que hacer es llamar a cada una de las columnas de esta matriz y sumarles con la fórmula que tengo acá. Creo que con eso ya sacaría. Digamos que vas bien, verás. Muéstrame tu código. Sí. Ese código lo puedes optimizar. No es necesario que hagas ese doble ciclo for del 1 al 6. Con el primer ciclo de I, lo único que tienes que decirle es que de P0 en la posición I, todas las columnas, o sea, 2 puntos, donde está la J, pones 2 puntos. A ver, copia eso y ponlo en comentario. Verás. No, verás. Ábrelo de nuevo. Abre ese ciclo for. Ya. Entonces, copia el siguiente for. Desde el siguiente for al siguiente end. Aquí. No, desde el siguiente. Ya, ahí. A ver, dame control. Okay. Ahí lo que tocaría hacer es que, ¿cómo se llama? O sea, si bien dijiste que toca ponerle en element properties las fuerzas internas, eso no sería como que primero tendríamos que calcular a mano y eso es lo que nos tendríamos que evitar. No, pues es que eso si calcular a mano, pues digamos que lo podemos programar a MATLAB, ¿no? Le podemos, o sea, vamos poco a poco. Sí podemos hacer un SAP con esto. Le puedo decir,
puedo crear funciones y decir qué funciones tiene y bueno, una cosa así. Entonces lo que te digo es aquí, tú le das así, ta, y le pones que sea element_prop if del 11 al qué, en qué 17, creo que es. Sí, del 11 al 17. A ver, córrelo ahí. Me falta un paréntesis en algún lado. Línea 65. Ah, eso no toqué yo. Borré algo. Está uno de más al lado del ceros. No, falta un paréntesis. Ah, ya le vi. Mm, no se puede, dice. A ver, déjame ver. Tú lo que estás creando es un vector de 6 por... Una matriz de 6 por 3. Tendrías que hacer una matriz de ¿Y para qué es esto? 6 por los grados, no, por el número de elementos. Ajá. Fue primera, me la pela. La representación que nos hacemos de nuestra mente. Bro, es potente. Los corchetes lo definen como matriz. Déjame ver. Los conceptos por su extensión se clasifican en... No me acuerdo, bro. Ya entré. Esto de la programación es bonito, pero... Ah, es que aquí está, pues. Los conceptos Ese es el problema. Aquí no está votando 3. Debería votar un 3. Tienes que ponerle otros 2 puntos ahí. Ah, alguien entró, espérense. Ahorita me... Ah, no, era yo, pero por mi computadora porque ya le estoy acabando para enseñarte. Ah, ya. Sí, no te preocupes. Los conceptos por su extensión se califican en... Los conceptos por su extensión se clasifican en... Particulares, singulares, particulares, secundarios y universales. O sea, no necesariamente necesitas poner corchetes para que sea una matriz, ¿ves? Aquí ya la creé y es una matriz P0. El problema es que cuando pones este size, él coge y te bota 2 valores. Ese es el problema. Solo tiene que coger el primero. Sí. Ese es el problema. Entonces, ponle... Ah, ¿puedes poner los corchetes? ¿Corchetes? Sí, por favor. Perdón. No, esos son llaves, corchetes. Ah, perdón. Ya. Entonces, tú estás cogiendo la variable i, ¿sí o no? Ujú. Ya me olvidé. ¿Cómo es el simbolito de la...? Ya, no importa, IJ.
No, estoy segura. A ver, córrele hasta ahí. No, primero me pasó la gente. Ahí sí creo, pecero. Sí, ahí sí da la matriz 6 por 3. Ya. Y de aquí, y si le doy continuar, No, es del 12 al 17. Ya, ahí sí. yo no me acuerdo, hay un simbolito. Cuando tú no quieres darle valores a las variables, hay un simbolito que es así como el que tenemos en la ñ. Y ahí ese valor no lo usa para nada. Pero lo buscan ya. Aquí tocaría ponerle ese simbolito que es como una ñ. No como el palito de la ñ que está arriba. Para que no ponga valores en J. Bueno, ya. Digamos que este código te sirve, pero si ya el elemento es inclinado ya no te sirve. ¿Sí o no? Porque estas fuerzas estás asumiendo que están en coordenadas globales. O sea que solamente sirve para elementos que sean viga. Tienes un código de MATLAB para resolver elementos tipo viga. Pero vas bien. A ver, William, ¿qué nos íbamos a mostrar tú? Ahorita ya le comparto. O sea, en la parte de aquí le creé una matriz, o sea, en la matriz PO, y le llené, o sea, de ceros, desde que tenga el mismo número de los grados de libertad total, que son, o sea, todos los grados de libertad que tiene la matriz. En la parte de aquí, Claro, debería ser así. Ajá, está bien. en la parte de aquí primero hice un for para que Ah, vaya llenando pero lo los hiciste en un desplazamientos. vector fila, ¿no? Lo hiciste un vector fila. Ujú. Ya. Perdón, vector columna, un vector columna. Ajá, y en la parte de aquí al vector, o sea, nosotros ya teníamos los desplazamientos en los nodos sin apoyo, así que fui rellenando la matriz de ceros que ya habíamos creado de desplazamientos totales con los desplazamientos sin apoyos que teníamos. La parte de aquí rellené, o sea, la matriz de ceros de PO que creamos con la matriz RO. No, pero pues es que RO solamente son en los Extremos. extremos que están con apoyo. Sí, pero eso no es desde del apoyo 5 al 12. Pero P0 debe tener todos. Ajá, por eso. Es que P0 tiene en total el número de grados de libertad total. O sea, desde 0 hasta 12. Y Sí, sí, aquí solo estoy llenando pero quiero que desde 1 entiendas lo siguiente, William. Lo que pasa es que ahí tú lo que vas a sacar es un vector que para ambos extremos del grado de libertad 5 te va a dar 50, pero realmente debería, a ver, ¿te acuerdas del grafiquito que nosotros tenemos? Todos refiéranse al gráfico de los grados de libertad, ¿ya? En nuestro vector, en nuestro grado de libertad 2, tú te vas al grado de libertad 2 de la estructura en el vector F0. Ándate a donde definiste F0. Arriba debe estar. Más abajo. Ya. En el grado de libertad 2, tú definiste F0. Perdón, en el grado de libertad 2, tú pusiste 0. ¿Entiendes? Pero no es 0. Ese es el problema. Debería ser para un extremo del elemento 1, debería ser
menos 20.8. Y para ese mismo extremo, en ese mismo grado de libertad, pero del elemento 2, es 20.8. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Sí. cuando tú la sumas, pues te da 0. Pero aquí nosotros debemos tratarlas es individualmente, por cada elemento. Y sí, pero en la parte de aquí le hice este ciclo for para que coja y vaya cogiendo de la matriz que había creado y Ahí no es la cree un multiplicación PO pilas. element. Ahí no es ¿Dónde? la multiplicación pilas. Ese que es PO element, acá en la línea 93, es más, ¿no? Más. Y o sea, la matriz PO element es, o sea, la matriz PO pero de cada elemento. Sí, yo te entiendo, pero lo está sacando de... ¿Dónde pusiste las fuerzas internas locales de cada elemento? O sea, no tengo una matriz que guarde las fuerzas locales, pero con cada ciclo for me va echando las Exacto. fuerzas locales. Entonces, si en ningún lado grabaste las fuerzas locales, las 6 de cada elemento, es imposible que MATLAB, pues para esto, te saque esas fuerzas. Te va a sacar es la suma. ¿Me entiendes? Un poco sí. Verás, por ejemplo, dale enter ahí y trábalo cuando te crea, ponle un punto de control. Espérate, ¿por qué tienes dos end? Ah, ya. A ver, tienes un ciclo for del 1 al 4. Pero mira, aquí este PO element no te va a poder sumar, pues. Porque tú le estás, al final, en la línea 93, le estás sumando un vector de, La matriz más un vector está sumando. de 4. Claro, estás sumando es una matriz, no un vector. ¿Me entiendes, William? Tienes que revisar ese código. Ese código no te va a correr. ¿Ya le diste correr? Ya. Sí, pero me sale, creo que igualmente, sí me sale este error Tú aquí. estabas mal porque pues estabas multiplicando. Pues por álgebra lineal no vas a poder multiplicar. Pero aquí te va a salir mal porque P0 es una matriz. Quieres sumar una matriz con un vector. Y pues eso no se puede. Tienes Ya. que hacer que el vector PO sea una matriz para todos los elementos y ahí lo puedes sumar. Ya, Juan Carlos. Ahorita entonces ya le arreglo. Juan Carlos, yo creo que es algo así con menos problemas y cosas y tantos ciclos. No sé si sirva, tal vez ni mismo hice mal, pero para mostrarte. Sí, muéstrame. A ver, yo así, el Nelson le había añadido aquí al lado del Element Properties ¿cómo es? Cada fuerza de empotramiento. Entonces yo dije, para no tener tantos números aquí y no jalarme en el examen, voy a hacer otro vector al lado, abajo, ¿no? Otra matriz abajo. Entonces ahí sí ya puse las fuerzas de empotramiento para cada elemento. Ya. Y de ahí abajo ya pues, igual que con las armaduras, tengo las deformaciones y les multiplico por cada matriz de rigidez de cada elemento y le sumo su correspondiente elemento. Y le puse el este para que se ponga en la dirección que quiero, en filas. O sea, le hice transpuesta. Y ya, eso hice. Y bueno, ¿y qué te salió? Ahora, eso es la parte interesante, ¿no? ¿Qué nos debería salir? Ahora, en ese código que tú hiciste, nuevamente, sirve solamente para vigas. Si ya te pongo una estructura que está en diagonal, no te va a servir. Entonces ya tienen que ir viendo cómo lo van a modificar para que funcione en una estructura en diagonal. Ahí les doy la clave. Toca esas fuerzas, pasarlas a coordenadas globales. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pasamos coordenadas
fuerzas de coordenadas locales a globales? ¿Quién me responde? Una matriz de Multiplicándole por la transformación. transformación. Por la matriz de transformación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, O sea, aquí que le multiplicaría esta a la de las fuerzas ahí ya globales, que vendrían a ser globales, solo por la T y ya. ahí te dejo la tarea. Eso es la parte, pero piensa cómo lo harías. Ahora, ¿qué debería darles? Muéstrame cuáles son las fuerzas que te dieron internas en el elemento 1. Te debería dar las mismas locales que globales, ¿no? Sí. En este caso, sí. Este es el primero. Les voy a poner así. Porque Ya, entonces dime, ¿cuáles son las fuerzas en los extremos? en globales o en locales. Se dan iguales, pero No es lo mismo. bueno. En Entonces el- tengo en X, o sea, viene a ser la que es en dirección de la barra 0. Tengo axial, 0. Ajá, axial 25. Digo, Ajá. axial 0. Cortante 25. ¿Hacia dónde? Momento Positivo, ¿no? positivo, ajá. Ya, El entonces, momento 20.8. ahora, ¿cómo se lee eso? 0, cortante 25, hacia arriba, momento de 20.8. ¿Positivo o negativo? Positivo. O sea, horario o antihorario. Antihorario. Antirario. O sea, así. ¿No? Sí. ¿Qué más? Axial en el nodo J, 0. 0. Cortante, 25 positivo. 25. Momento, Y momento horario de 20.8. 20.8. ¿Ya? Esas son las fuerzas en los extremos de los elementos. ¿Qué nos falta adicional a eso? Las fuerzas aplicadas, que sería la fuerza de 10. ¿Ya? Ese sistema debe estar en equilibrio. A ver, sumatoria de fuerzas en X sería 10 por... 5. Perdón, sumatoria de fuerzas en Y, 10 por... 10 por 5. O sea, 50. Todo lo que va hacia abajo debe ser igual a todo lo que va hacia arriba. 25, 25, Va a ser, ajá. 50, lo que quiere decir que está en equilibrio. Sumatoria de momentos, digamos, alrededor de cualquier punto. Vamos a hacer momentos respecto al extremo izquierdo. Sería todo lo que es horario, equilibra con todo lo que es antihorario. Horario, tengo 20.8 del momento en la derecha. Más 10 por 5, que sería la carga, por 5 medios, que sería el brazo. Eso es el momento horario. Eso tiene que ser igual a esta de acá. Igual a 20.8. ¿Pueden hacerme esta operación, por favor? Si están en Pero no tenemos, ¿dónde están? También hay que poner la de 25. Una de las cortantes. sí, me faltó. Más, sí, No, ahí sí no iba a dar nada. claro, más 25 por 5, ¿no? Más 25 por 5. ¿Cuánto da en el lado izquierdo y cuánto da en el lado derecho? El lado izquierdo da 145.8. Igual da. Ajá, los dos dan 145.8. Sí, lo mismo da. Listo. Lo que quiere decir que el sistema está en equilibrio, o sea que su programa de SAP, de MATLAB, está correcto. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué hacen con esto? Una vez que comprueban que el equilibrio está, recuerden, después de sacar las fuerzas en los extremos, tienen que aplicarle las fuerzas que estaban, las cargas, para que el sistema esté en equilibrio. Si no le aplican las cargas, pues el sistema no va a estar en equilibrio. ¿Me entienden? ¿Sí? Y ahora, con esto, pues ya van a poder hacer los diagramas. Entonces aquí, diagrama de carga axial, positivo o negativo. ¿Cuánto es el diagrama de carga axial? 0. Pero 0. 0, no tiene carga axial. Entonces voy a borrar
Diagrama de momentos. Entonces arranca con un momento positivo o negativo. Entonces recuerden que tenemos esta convención de signos. X, Y. Y entonces, carita feliz, flexión tipo carita feliz, para el diagrama de momentos es positivo. Carita triste, negativo. Este momento produce, respecto a este corte, carita triste o feliz. Triste, negativo. Entonces arranca con menos. Ah, bueno, podríamos hacer primero de pronto el decortante. Entonces el decortante sube, Sí. 25, baja, 25, sube. ¿Sí o no? Sí. Qué difícil rayar ahí. Y ahí sí el de momento. Entonces arranca con menos 20.8. Entonces fíjense, tengo un cortante positivo cada vez tendiendo a cero. Entonces esto arranca así con una pendiente así. Y acá, en el extremo, debería terminar. Uy, perdón. Está difícil marcar así. Debería terminar así. Una pendiente positiva, 0 aquí, se vuelve negativa y termina en menos 20.8. Diagramas de cortante y de momento. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Me entienden? ¿Cacharon? Sí. Entonces, tienen que chequear el equilibrio. El equilibrio se logra con las fuerzas en los extremos de los elementos en coordenadas locales, ojo, locales, más las cargas que se aplicaron en el elemento. Y de ahí ya se sacan los diagramas de cortante y de momento para diseño. ¿Estamos? Yo todavía ¿Listo? no me quedo totalmente satisfecho con una cosa, Juan Carlos. Ya. ¿Qué? Cuenta. Que justo cuando nos metemos, o sea, para programar, tuvimos que meter que por cada elemento metemos las fuerzas de empotramiento, le tuvimos que meter manual, pero o sea, para calcularle bien en el MATLAB, para que sea todo instantáneo, deberíamos calcular primero el PO como fuerza interna, ¿verdad? O sea, A ver, ¿me ah, repites? Es que no te entendí. ¿Cómo? como hicieron aquí mis compañeros, fue que cada uno puso en una matriz, bueno, en una matriz de elementos propietarios, las fuerzas de empotramiento. O sea, pusieron la axial, la y la de momento, para luego utilizarla. Pero Ajá. creo que para hacerla que no solo funcione en una viga, sino que para que funcione también con ángulos y demás cosas, tendríamos que calcular el P sub 0 justo antes de transformarle a locales. No sé si me dejo entender. Antes de transformarla a locales, el P sub 0. ¿Pero el P sub 0 mayúscula o minúscula? ¿O estás hablando del F sub 0? Mayúscula. No te estoy cachando ahí. Entonces, que el P sub 0 son las fuerzas de empotramiento, o sea, por cada elemento, ¿no? Que en este caso también vendrían a ser las fuerzas internas. Sí, ¿no? Sí. P sub 0 mayúscula son esas fuerzas en coordenadas globales. Y P sub 0 minúscula son esas fuerzas pero en coordenadas locales. Claro, entonces lo que estamos haciendo es transformarle para que pasen a locales, ¿verdad? O sea, de globales a locales en este programa. Pero, No, lo que pasa es que aquí mi amigo Juan lo que hizo fue, como en este caso coinciden las globales a locales, coinciden, porque es una viga horizontal. Entonces de una vez la sacó y las multiplicó. Pero si yo tuviera un elemento inclinado, ¿sí? Las fuerzas que yo tendría que salen de las fuerzas de empotramiento son fuerzas en coordenadas locales. ¿Me entiendes? Para armar el vector F0 y R0, tendría que pasar esas fuerzas a coordenadas globales y ahí armar el vector F0 y R0. ¿Sí? Ese es el truco. Ahí es lo que les dejo
la pullita. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, la intención es que el programa él mismo calcule las fuerzas, los vectores F0 y R0. Esa es la intención. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Sí? Esa es la intención. Es lo que tenemos que lograr. Que yo no le tenga que poner qué es F0 y qué es R0, sino que él mismo coja y las calcule. Yo le ponga las fuerzas en coordenadas locales de empotramiento y él coja y organice el vector F0 y R0. ¿Cachai? Ya entendí. Pero para el R0 no habría que ya decirle que entienda qué sistema estoy diciéndole yo, o sea, qué está sintiendo esa sección de viga. ¿Cómo así? Porque el R0 también depende de las, o sea, digamos que esta viga que teníamos tenía la carga distribuida arriba y tuvimos que ir a ver cómo es las fuerzas de empotramiento en esas tablas que nos mostraste y calcular y después de eso poder ubicarle ahí cada una donde va. O sea, Pero depende de los grados de libertad. O sea, lo que tú tienes que ponerle es a cada elemento cuáles son sus fuerzas de empotramiento. Y como le defines cuáles son los grados de libertad de cada elemento, de ahí lo único que tienes que hacer es que sume. Y ya, por cada grado de libertad. ya, ahí sí ya me quedo claro. Ya también ya caché. Eso sí, ya, eso ayudó. Ya, listo. Facilito, ¿no? El último, Juan Carlos. ¿Qué? No te escuché. ¿Puedes repetir lo último que no entendí eso último? Que lo que ustedes tienen que ingresarle al programa son las fuerzas de empotramiento en coordenadas locales, que esas salen de las tablas. Fácil. Como ustedes ya le dicen al programa cuáles son los grados de libertad de la estructura, ahí lo que tienen que hacer es que para armar el vector F0 y R0, pues que él vaya sumando por cada elemento en cada grado de libertad, pues las fuerzas de empotramiento que tienen cada uno de los elementos. Y punto. Nada más. ¿Ven? Pero ojo, ahí está lo interesante. La suma de esas fuerzas es en coordenadas globales. Así que tienen que, para sumarlas, primero pasarlas de locales a globales. Y de ahí sumarlas. ¿Cachai? No sé, te quedaste quieto, Emir. Sí, estaba más o menos imaginándolo en la cabeza. ¿Sí? Pues ya ven, O sea, sí entendí lo ya ven cómo el MATLAB se pone bastante interesante. complicado también. Se pone interesante porque en el momento que ustedes hagan eso en MATLAB, si yo se los pongo en una hoja, lo van a hacer más fácil. Porque hacerlo en MATLAB, lo que tienen que saber es cómo lo harían, lógicamente, y después traducirlo a MATLAB. ¿Sí? Esa es la cosa. Cada vez veo menos. 3, 6, 9, hay 10. Hay 10 ahorita. ¿No? Éramos 13. No sé, ¿qué pasa? No les gusta programar. Bueno, no tengo inconveniente. Ojo, pilas. Recuerden que el programa es personal e intransferible para los exámenes, ¿sí? Entonces, por favor, cada uno desarrolle su programa. No quiero tener problemas con las personas que no están ahorita y que resulten con programas de mi amigo Nelson, de mi amigo Juan o de mi amigo Emir. Porque copia es el que copia y el que deja copiar para mí es lo mismo, ¿ya? Entonces, no, que sí, que perdón, que no le haga a mi amigo, no le ponga cero, es que yo le copié. No, el que prestó también tiene la misma responsabilidad. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Pero ya, con el código de Nelson y con el código de Juan, más o menos ya está como la idea. Pero entonces, recuerden, ahí hay un problema. Juan, por ejemplo, tú solamente sacaste las fuerzas al inicio
porque ya estaban en coordenadas globales y las sumaste al final, ¿sí? Pero si el elemento hubiera estado inclinado, esas fuerzas tenías que haber hecho un proceso anterior, que sería multiplicarlas por la matriz de transformación para que estén en coordenadas globales. A lo que íbamos ahí, seguías, creo que alguien más mostró el programa, yo qué sé. O sea, abajo solo le multipliqué por la de transformación. No puedo probar nada porque el ejercicio sigue siendo vigas, pero ahí le multipliqué por la de transformación para girarle. No, no sé si esté bien. Tendría que igual probar con el SAP, digamos, o con algún ejercicio. A ver, si te dio lo mismo, pues está bien. Sí, me dio lo mismo. Ya, interesante. El problema es que te da lo mismo porque no hay una rotación. A mí yo también ya le intenté algo, pero estaba mal. Pero da lo mismo porque no hay rotación. Ya, Exactamente, no puedo tengan, comprobar nada. tengan en cuenta, tengan en cuenta de que en el momento que ustedes hicieron que haya una inclinación en alguna de las barras, el vector F0 y el vector R0 cambian, ¿no? Entonces, eso toca ver cómo se armaría ese nuevo vector. Entonces, hay dos formas. O ustedes en el examen cogen y manualmente las rotan para armar el vector F0 o R0. Pueden hacerlo. Yo no tengo problema. Ya les dije, para mí MATLAB es su calculadora. En el examen me tienen que mostrar todos los pasos, recortes de MATLAB de las matrices que van usando, de tal forma que yo vaya viendo cómo desarrollo. ¿Sí? Entonces, si lo quieren hacer a mano y las escriben a mano, no tengo inconveniente. ¿Listo? Lo que no sería muy útil, ¿no? Teniendo MATLAB, pudiéndolo programar. Entonces, gástense tiempo programando MATLAB, de tal forma que lo entiendan, que lo hagan bien, y se van a dar cuenta que si programaron MATLAB es porque entendieron y lo pudieran hacer a mano tranquilamente, ¿no? Hasta más fácil, que la Pero, mente se salta esos pasos, ¿no? pero Juan Carlos, en general no vas a tener que el vector F0 es un vector lleno de ceros porque se refiere a las fuerzas que están en los grados de libertad de cada nodo. Entonces, a menos que haya una carga que tú mismo le hayas puesto, eso siempre va a ser cero. Sí, pero el vector R0 ya no. Ese sí ya no. Exacto. El vector R0 ya no. Sí, le veo complicado cuando haya ángulos, ya. Va a ver que cada esfuerzo va a tener su componente en X y en Y, entonces va a tocar meter también funciones ahí. La matriz de transformación lo es todo, compañero. Solamente tienes que saber que una vez que tienes las fuerzas en coordenadas locales, las multiplicas por la matriz de transformación, que ya la tenemos, sale para pintura, ¿no? ¿Listo? ¿Listo, Juan Carlos? Ahí les dejo la inquietud. Para terminar, vamos a mirar algo que teníamos por ahí como pendiente. No se olviden de hacer eso. Ojo, y esto del programa va a ser para la tarea. La tarea es ya hacer pórticos inclinados, ¿sí? Entonces, pilas. Ya van a haber fuercitas inclinadas, toda la cosa, todo chévere. ¿Listo? Carlos, Dame. la tarea de los pórticos aún no está subida, ¿cierto? Se supone que ya la subió, Nico. Ah, creo que no la ha subido. Ya debe estar. Hoy la subo. Ya, ¿y para cuándo quedaría eso? Eso debería estar para... ¿Qué les parece si la dejamos para el próximo martes, esta tarea? Para Sí, que en clase me puedan preguntar y la entreguen en la tarde. Sí, sí, mejor. Sí, gracias. Está gracias, bien. Juan Carlos. Entonces, verás, voy a cambiar de una vez. O bueno, eso después, no, mejor dicho, lo cambio de una vez. Sería la tarea 4, ¿no? ¿Cuándo es martes? Martes 20. 20, sí.
Listo. Entonces, para terminar, digamos que hay ciertas estructuras, ¿sí? Pues de que en general... no sé, ¿ya están viendo mi tablet? No se ve No. negro. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, para terminar la clase, vamos a terminar... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me borró todo. Con lo siguiente. ¿Listo? Hay unos casos especiales, ¿sí? Que se dan para pórticos tradicionales. Viga columna. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Resulta que nosotros sabemos que un elemento horizontal pues tiene una matriz de rigidez de pórtico, pues que está definida por la matriz que nosotros vimos en al inicio en la definición. Entonces, si yo tengo una matriz de viga o tengo un pórtico, pues yo puedo directamente, esta matriz que yo veo aquí, es para una viga, es la matriz en coordenadas globales. ¿Sí? La matriz K en coordenadas globales. Resulta que yo puedo hacer lo mismo para las columnas. ¿Sí? Entonces, para columnas, entonces yo puedo empezar a marcar un elemento de columna y le puedo decir, bueno, como es una columna, pues voy a tener en su extremo izquierdo, perdón, en su extremo superior y en su extremo inferior, puedo tener ciertos valores de los grados de libertad. Entonces, en una columna, la cosa va a ser que yo tengo aquí mi nodo I, mi nodo J, y este va a ser mi desplazamiento U sub I, U sub J, perdón, B sub I y teta sub I. Y tengo lo mismo en U sub J, B sub J y teta sub J. ¿Sí? Entonces, por la misma definición que nosotros vimos de análisis estructural, sabemos que la primera columna de la matriz de rigidez, ¿sí? Va a ser cuando yo hago el desplazamiento U sub I igual a 1 y el resto lo empotro. Eso en términos gráficos, pues va a ser este gráfico que yo veo aquí. Entonces, si ustedes se fijan, pues no es nada más que lo mismo que nosotros hicimos con las viguitas, ¿sí o no? Me tienen que dar los mismos resultados, solo que ahora van a estar cambiados, ¿sí? Entonces, si yo armo la matriz de rigidez de mi estructura de columna, dijimos que la primera columna tiene 6 valores, donde el primero es la fuerza que se desarrolla en el grado de libertad U sub I, que en este caso es 12, ¿sí o no? Y entonces yo voy armando mi matriz de rigidez. Entonces, la primera va a ser 12 EI sobre L al cubo. La segunda es la vertical. ¿Cuánto es la vertical en el extremo I? 0. 0. ¿Cuánto es el momento? 6i sobre L cuadrado. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 6 EI sobre L cuadrado. ¿Cuánto es la fuerza en el grado de libertad en J horizontal? Menos 12i sobre L al cubo. ¿Cuál es la vertical? 0. 0. ¿Y cuál es el momento?
6 de i sobre L al cuadrado. Menos. ¿Cómo? Menos 6 de i sobre L al cuadrado. ¿Listo? Y con esto, yo ya tengo mi matriz de rigidez, la primera columna de la matriz de rigidez, que es cuando yo hice el grado de libertad y U sub i igual a 1. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer así para cada uno de los grados de libertad. Por ejemplo, voy a hacer el B sub i igual a 1. ¿Cómo es un B sub i igual a 1? Pues prácticamente sería un grafiquito como así. Lo estoy moviendo ahora verticalmente y me va a salir eso en una columna cuando yo lo muevo vertical y empotro arriba, ¿sí? Y muevo abajo hacia arriba, pues ese elemento de columna está en compresión. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? La horizontal va a ser 0. La vertical va a ser positivo, EA sobre L. El momento, 0. El horizontal en J, 0. El vertical en J, menos EA sobre L y 0. Y esto es cuando yo hice B sub i igual a 1. ¿Sí? Y puedo hacer así todos los grafiquitos. Entonces, ustedes pueden ver en el libro que aparecen pues todos los gráficos de todos los grados de libertad y pues van a encontrar ese mismo procedimiento, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí todos los gráficos del movimiento de mi estructura cuando yo hago un grado de libertad a 1, pues voy a obtener la matriz de rigidez de un elemento de columna. Y punto. ¿Listo? Esa matriz de rigidez de un elemento de columna me resulta en la siguiente matriz de rigidez que voy a copiar aquí. Que sería esta de acá. A ver. Que ya está en coordenadas globales. En donde prácticamente lo que pasó es que se cambió el orden de las fuerzas dependiendo de que ahora los grados de libertad tienen otras fuerzas. ¿Listo? Entonces, esta forma o estas matrices de rigidez a mí me sirven cuando yo tengo o son útiles es útil en estructuras de columnas verticales y vigas horizontales. Que si ustedes se dan cuenta son todas las estructuras normalmente en donde usted vive y yo vivo. Las columnas siempre son verticales y las vigas siempre son horizontales. ¿Sí? Y ya, y no es nada más. Sin embargo, esta columna o esta matriz de rigidez que yo tengo acá, de columna, yo también la puedo obtener matricialmente con una multiplicación de la matriz de transformación por la K normal de la viga por la matriz de transformación teta, T, teniendo un ángulo teta de 90 grados. ¿Sí o no? Y me va a dar la misma. Entonces, lo menciono porque pues hace parte de lo que dije que íbamos a ver en el curso. Sin embargo, si nosotros ya programamos la matriz de transformación T, esto lo único que es de ponerle ahí en el valor del ángulo, es decirle que el ángulo es 90. Y automáticamente, si ustedes multiplican esto, les va a dar
matemáticamente ese sistema. ¿Listo? Entonces, tarea. ¿Qué quiero que hagan? Demostrar matemáticamente ¿sí? Para la próxima clase. Quiero que me demuestren matemáticamente que esta matriz se obtiene con estos datos. ¿Sí? Entonces, eso es. Juan Carlos, ¿qué matriz se obtiene con qué? Esta matriz, la matriz de la columna, Ujú. que cada columna es igual a T Ah, ya. por K de viga por T con un ángulo θ igual a 90. ¿Listo? Y ya. ¿Qué les va a dar? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos venido programando un método más general. Un método en donde prácticamente, pues estos valores se obtienen generalmente. ¿Listo? Y ya. Que es más aplicable, más fácil de programar y todo. ¿Listo? ¿Preguntas? O ¿Preguntas? sea, lo que quieres es que hagamos la multiplicación matricial término por término, ¿no es cierto? Para demostrar que sale esta matriz de columna. Ujú. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día martes y espero que estén bien con su fin de semana, que disfruten, que descansen, que salgan a despejar la mente, que ya hace falta, ¿no? Ojalá ya podamos volver a la universidad. Yo la verdad ya quiero. Y nos podamos ver personalmente. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y una feliz fin de semana. Chao, Juan Juan Carlos. Carlos. Gracias. Gracias. Chao.